Ayer platicando con una fisioterapeuta, eh, comentábamos algo que de verdad nos dejó, bueno, me dejó a mí pensando en muchas cosas, pensando en muchas cosas. Me comentaba que ella viaja mucho por varias partes del mundo, ha ido a muchos lugares, que incluso aquí en Estados Unidos ella ha también ido a varios lugares a trabajar como terapeuta. Ella apoya en su labor filantrópica, casi apoya a niños con problemas psicomotrices, con problemas especiales, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con los movimientos, el que puedan caminar, el que se puedan mover correctamente, el que aprendan a caminar en el rango de edad que se supone que los niños deberían de hacerlo, etcétera, ¿no? Me estaba comentando que ella, pues por muchos lugares del mundo y de este país es a lo que se dedica. Y me decía que ella estaba muy angustiada, que no entendía qué era lo que estaba pasando con el ser humano, más que nada con los niños, con los jóvenes, porque dice que, por ejemplo, se acababa de enterar que en Minnesota un niño de 12 años había asesinado a 3 niños de 1 año y medio, de 1 año, dándoles un disparo en la cabeza, disparándoles en la cabeza, y que no entendía por qué lo había hecho. Decía, es que yo no entiendo qué es lo que puedan tener ahora en la cabeza o qué es lo que tienen dentro para poder realizar algo así, y no solamente contra los niños más pequeños, sino contra los animales, contra las plantas, contra todo lo que tenga que ver con el planeta. No sé, ya no cuidan absolutamente nada de lo que hay alrededor. No sé qué es lo que tiene. Entonces yo le contesté eh, exactamente lo que acabas de decir. No tiene nada. Y se quedó sorprendida. ¿Cómo? Le dije, no tiene nada. No, o sea, están vacíos. Están vacíos, vacíos de emociones positivas, están vacíos de valores en los que ellos puedan entender la importancia de la empatía, del respeto a la vida, el respeto a los demás, incluso hasta a los ancianos, a los animales, a las plantas. Ellos no entienden lo que es el solidarizarse con otras personas, no entienden la importancia de el saber amar a otros seres humanos, menos a otros seres, a animales, etcétera. Le dije, ¿y esto por qué se da? Le dije, yo pienso, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, ya de por sí ya tienen una historia bastante cruda en cuanto a todo lo que hay en sus ancestros que llegaron perdón, a este territorio, que llegaron de Europa, y hay bastantes elementos pues no muy positivos, que dijéramos. Entonces, si a eso le agregamos que, por ejemplo, hoy en día en este país es muy fácil poder salir adelante con un sueldo, con el sueldo del marido en este caso. O por ejemplo, una mujer que esté con sus hijos es muy fácil también, no es tan complicado el sacarlos adelante, porque incluso el mismo gobierno les va apoyando. A diferencia de nuestros países latinoamericanos, ¿no? O incluso algunos países de Europa o de África, de Asia, en los que no hay valor adquisitivo, en donde la crisis económica y política está reinando en todas las partes, en donde los sueldos no rinden, no te alcanzan para nada. No solamente puede o debe trabajar el marido, sino ya también la mujer tiene que salir a trabajar, deja encargados a los hijos. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza, precisamente por ese escaso valor adquisitivo y la crisis en la que se vive en esos países. Eh,
Lo entiendo, le dije en estos lugares es muy difícil, muy, muy difícil. Por eso en Latinoamérica hablamos mucho de el tiempo de calidad, no de cantidad, porque tenemos de alguna manera que, que ir repensando el cómo educar emocional, psicológica, espiritualmente a los hijos, ¿verdad? Por esa gran necesidad que tenemos de salir a trabajar. De hecho, yo fui un caso totalmente de este tipo, en el que yo sola tuve que salir con 3 hijos. Entonces, muy complicado con un sueldo. Pero yo le comentaba que en este país se ve mucho este tipo de actos ruines, de actos de este tipo de sociopáticos casi casi, eh, y dirigidos por jóvenes o por niños. En este caso, para mí, una personita de 12 años es un niño, es un preadolescente, es un chamaquito en formación. Entonces yo le decía que en este país donde es no tan complicado salir adelante con los hijos, yo pienso que la madre tendría que comenzar o los padres tendrían que comenzar a reajustar sus escalas de prioridades, en donde yo le decía, si no está la madre al pendiente de los hijos, apenas cumplen 2 o 3 meses o no sé, un mes y ya se van a trabajar y dejan encargados a los niñitos en guarderías o con nanas, qué sé yo. Entonces, los niños van creciendo con un vacío total, porque no hay ese enlace emocional, psicológico que el hijo necesita sentir con la madre, con el padre. No hay ese sentimiento de protección que los padres le dan al hijo cuando es tan vulnerable por la edad que tiene. Entonces, van, recogen a los hijos, ¿qué es lo que hacen? Pues nada más ahí les dan de comer o los bañan, los duermen, pero nuevamente es estar solos en la casa, van creciendo, se van haciendo solitarios. Y si a esto le agregamos que se les inyecta un tanto cuanto de maldad en el internet o en juegos de videos violentos, etcétera, llega un momento en el que ellos piensan que eso es muy normal. Y como no supieron lo que era tener amor por otra persona, respeto por el otro niño más pequeño, ese sentimiento de protección real hacia alguien que necesita de ellos, pues van creciendo sin ello, sin nada de ello. Entonces es muy fácil para ellos empezar a agredir, empezar a violentar, e incluso destruir o matar, en este caso como este niño que me comentaba. Le digo, cuando, cuando la madre y el padre entiendan que lo más importante en la vida es darles todo lo que puedan emocional y espiritualmente, incluso por encima de la comodidad material, cuando se entienda esto, se va a dejar en el planeta unos, unos hijos que puedan entender la importancia de esa escala de valores en cuanto al respeto, al amor, al cuidado, protección, empatía y solidaridad. Porque cuando los padres y las madres partimos de este mundo, dejamos al mundo lleno de problemas, lleno de personas que están ensimismadas, que desconocen el valor de todo lo que les acabo de mencionar y que van por la vida destruyendo y haciendo el mal a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de la importancia de todo ello. Y no tienen conciencia de la importancia de esta relación. Todos somos uno y uno es todos. Las relaciones que existen entre los seres humanos e incluso entre los seres vivos va más allá de todo el aspecto material, es algo totalmente espiritual, son enlaces espirituales que se van uniendo uno a uno, pero parece ser que se desconoce todo ello.
Aquí, por ejemplo, se ve otro fenómeno, porque aparte de este tipo de problemáticas tan fuertes de forma social, se ve también cuando los padres llegan a ser viejos, los hijos no tienen la empatía, no tienen el respeto, no tienen esa compasión, no tienen ese amor por ellos y los dejan en asilos de ancianos, abandonados, como si fuera una revancha psicológica. Ya lo había comentado en alguna ocasión, en algún video. Es algo sorprendente porque es como una sociedad muy fría, muy hosca. Y no va más allá de todo lo que tiene que ver con la materia, con el tener. Parece ser como si estuviéramos, em, ¿cómo pudiera yo decirle? Contaminados de ese deseo de querer más y más y más y más. Y sin saber que cuando nos morimos no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Ni un centavo ni un dólar, ni un peso, ni un euro, ni un yen, o sea, no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Más que el recuerdo de haber pasado por aquí y el aprendizaje que teníamos que haber ejecutado en este plano. Pero es tan difícil entenderlo, es tan difícil captarlo, que nosotros estamos provocando que este fenómeno de maldad se vaya extendiendo por todos lados, como una araña que va atrapando sus presas en unas telarañas y las van enredando. Así nos tienen enredados. Yo creo que ya llegó el momento de comenzar a replantearnos todo esto y pensar y sentir que debemos hacer algo por cambiar o por transformar la forma de ver la vida de estos niños o de estos jovencitos. A mí me preocupa mucho lo que pasa aquí, pero también me preocupa mucho todo lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. Como desde jovencitos los agarran para poder hacer tantas cosas malas en contra de otros y pedir dinero, etcétera. O por ejemplo, esa sociedad japonesa, por decirlo, ahorita me estoy recordando cómo tratan de repente tan fríamente y tan metódicamente y tan rígidamente a los hijos, que llega el momento en que se empieza a dar un fenómeno hikikomori, que es el que los hijos se encierran, se vuelven agresivos, incluso comienzan a presentar problemas psicológicos tremendos, psiquiátricos quizás, y suicidios, bastantes suicidios. Entonces, estamos creando una sociedad a futuro enferma espiritual, mentalmente. Y ya llegó el momento de que pongamos un granito de arena para poder cambiar la incertidumbre o ese futuro tan nefasto que nos está pintando socialmente hablando. A mí sí me angustia mucho todo porque yo tengo hijos y tengo nietos y yo no quisiera saber que ellos o son víctimas de personas sin compasión, sin valores, o que se vuelvan victimarios. Todos somos seres enlazados de cierta manera, como si fuéramos una red espiritual que nos forma uno. Y yo creo que ya llegó ese momento, como que ese despertar de la conciencia tendría que llevarnos a ese lado. Pero parece que nos estamos tardando en abrir los ojos. Fue una plática muy amena con esa fisioterapeuta. Me decía, oye, ¿por qué no das pláticas así aquí? Mucha gente tendría que oírte. Y le dije, no sé hablar inglés bien. No puedo estar hablando con alguien o con un auditorio que hable totalmente inglés, porque no entiendo todavía muchas palabras y no lo hablo todavía como debiera. Pero ojalá
Y le pido mucho al Gran Espíritu que me permita, por medio de este tipo de videos, llegar aunque sea a una sola persona, con que toque el corazón de una sola persona o de una sola madre, con eso me doy por bien servida. Que tenga muy bonita tarde y que Dios los bendiga a todos. Bye.